La primera vez que noté que algo iba mal en mi empresa fue un martes de abril. No fue nada dramático, solo una sensación, un cambio sutil en la atmósfera de las oficinas que había levantado de la nada hacía más de 30 años. Mientras caminaba por el espacio de trabajo diáfano de Consultoría Familiar Rojas, me di cuenta de cómo las conversaciones se detenían cuando me acercaba, como empleados que antes me saludaban con afecto ahora me ofrecían sonrisas forzadas antes de apartar la vista rápidamente. Probablemente no sea nada, me dije mientras me alisaba mi traje de chaqueta azul marino hecho a medida, camino de mi despacho de la esquina. A mis 62 años he desarrollado una habilidad casi sobrenatural para presentir los problemas antes de que se materialicen por completo. Mi marido, Javier, lo llama mi instinto de bruja, y bromea diciendo que puedo oler una irregularidad financiera a 1 kilómetro de distancia. Buenos días, mamá. La voz de Mateo interrumpió mis pensamientos mientras salía de la sala de conferencias, su alta figura impecablemente vestida con un traje de diseño que probablemente costaba más de lo que la mayoría de nuestros empleados gana en una semana. A sus 35 años, mi hijo se ha convertido en un hombre apuesto con el encanto de su padre y lo que una vez creí que era mi propia perspicacia para los negocios. Mateo, asentí, dándome cuenta de que no estaba solo. Su mujer, Valentina, apareció detrás de él, elegante como siempre, con un vestido rojo que de alguna manera se movía en la fina línea entre lo profesional y lo digno de una pasarela. Isabel, cariño, Valentina me dio 2 besos al aire, uno en cada mejilla, y su perfume de autor dejó una estela de cara fragancia a su paso. Acabamos de terminar la reunión con la familia Serrano. Un éxito absoluto. Van a aumentar su contrato un 30%. ¿Los Serrano? Fruncí el ceño. Pero no tenían programada una revisión hasta el mes que viene. Algo parpadeó en el rostro de Mateo. Tan breve que podría habérmelo perdido si no lo hubiera estado buscando. Llamaron la semana pasada queriendo adelantarla. Me encargué yo, ya que estabas ocupada con la cuenta de los Romero. Ya veo, no recordaba haber estado especialmente ocupada con la cuenta de los Romero. Pero antes de que pudiera indagar más, Mateo cambió de tema con fluidez. Hablando de eso, ¿cómo fue? Papá mencionó que estabas preocupada por sus planes de expansión. Dejé que la conversación cambiara de rumbo, tomando nota mental de llamar yo misma a los Serrano más tarde. Fue bien. Aceptaron un enfoque más conservador para el primer trimestre. Siempre tan prudente, sonrió Valentina, mostrando sus dientes perfectos. Mateo y yo justo comentábamos cómo la empresa podría beneficiarse de asumir algunos riesgos más calculados en estos tiempos. El mercado premia la audacia. El mercado también castiga la temeridad, repliqué con suavidad. Algo que he aprendido en 30 años manteniendo esta empresa rentable a través de 3 recesiones. La sonrisa de Valentina permaneció fija, pero su mirada se enfrió notablemente. Por supuesto, tu experiencia es inestimable. La forma en que dudó antes de la última palabra me provocó un pequeño escalofrío. No era la primera vez que percibía un cierto desdén por parte de mi nuera, Bat últimamente parecía más pronunciado. Deberíamos irnos, intervino Mateo, mirando su Rolex. Tenemos esa comida con los Ortega. ¿Los Ortega? Volví a fruncir el ceño. Son clientes. ¿No debería estar yo? Solo una comida social, mamá, me aseguró Mateo. La hija de David Ortega y Valentina fueron juntas al colegio. Nada de negocios. Los vi marcharse, la mano de Valentina posesivamente en el brazo de Mateo, su pulsera de diamantes reflejando la luz. La pulsera era nueva. Estaba segura, al igual que el reloj que llevaba Mateo y el coche de lujo en el que habían venido a trabajar esta mañana. El sueldo de mi hijo es generoso, pero no tanto. El puesto de Valentina como directora de marketing está bien pagado, pero ni de lejos lo suficiente como para justificar su, al parecer, creciente colección de artículos de lujo. Algo no cuadraba. En lugar de ir a mi despacho, cambié de dirección y me dirigí al departamento de contabilidad. Normalmente habría llamado a Clara Fuentes, mi asistente administrativa de toda la vida, pero algo me dijo que mantuviera mis preocupaciones en privado por ahora. Señora Rojas, Sergio Moreno, el jefe de contabilidad, pareció sorprendido al verme. No la esperábamos hoy. Solo he pensado en pasar a ver qué tal, sonreí cálidamente, notando cómo los ojos de Sergio se desviaban nerviosamente hacia la puerta. Me gustaría ver los informes de gastos trimestrales, si no te importa.
¿Los informes de gastos? La nuez de Sergio subió y bajó al tragar saliva. Mateo ya los revisó la semana pasada. Dijo que usted estaba delegando las operaciones del día a día. Mantuve una expresión neutra a pesar de la oleada de alarma que aquellas palabras provocaron. Ah, sí. Que considerado por su parte preocuparse por mi carga de trabajo, pero aún así me gustaría verlos. Por supuesto, Sergio tecleó torpemente en su ordenador. Es solo que no están del todo finalizados. Quizás si volviera mañana. Creo que ahora sería mejor. Mi voz se mantuvo agradable, pero sentí que mi mirada se endurecía ligeramente. A menos que haya una razón por la que no deba verlos. El rostro de Sergio enrojeció. No, ninguna razón en absoluto. Es que se interrumpió claramente en conflicto. Decidí cambiar de táctica. Sergio, ¿llevas en esta empresa 12 años ya? 13 el mes que viene, confirmó. Y en esos 13 años, te he dado alguna vez motivos para creer que no sería justa, incluso cuando se cometían errores. Los hombros de Sergio se hundieron ligeramente. No, señora Rojas. Entonces, por favor, muéstrame qué es lo que te tiene tan nervioso. Con visible reticencia, Sergio giró su monitor hacia mí y abrió una hoja de cálculo. Mateo dijo que esto era confidencial hasta la reunión de la junta de la semana que viene. Examiné el documento, mi ojo entrenado detectando de inmediato varias irregularidades, facturas de clientes que no coincidían con los importes del contrato, honorarios de consultoría a empresas de las que nunca había oído hablar, gastos de directivos que casi se habían triplicado en los últimos 2 trimestres. ¿Quién autorizó estos gastos? Pregunté señalando una suma particularmente grande designada como investigación de mercado estratégica. Sergio dudó. Valentina los autorizó. Mateo los aprobó. ¿Y qué investigación se llevó a cabo? Yo no lo sé. Los informes reales les llegan directamente a ellos. Me desplacé por más asientos, cada uno más preocupante que el anterior. Se estaba formando una imagen, pero necesitaba más información antes de poder estar segura. Gracias, Sergio, dije finalmente enderezándome. Por favor, no menciones mi visita a Mateo o a Valentina. Me gustaría sorprenderles con lo involucrada que sigo estando en las finanzas de la empresa. Sergio pareció visiblemente aliviado de no quedar atrapado en medio. Por supuesto, señora Rojas. Mientras volvía a mi despacho, mi mente iba a toda velocidad. Los informes de gastos confirmaban mis sospechas de que algo iba muy mal, pero no contaban toda la historia. Si Mateo y Valentina estaban malversando fondos, y las pruebas ciertamente apuntaban en esa dirección, necesitaba una prueba irrefutable antes de enfrentarme a ellos. También necesitaba entender el alcance total de lo que estaban haciendo. ¿Estaban simplemente desviando dinero de la empresa o había algo más siniestro en juego? La reunión con los Serrano que se había adelantado, la comida social con los Ortega, estaban apuntando a los clientes de alguna manera. En mi despacho cerré la puerta y me senté en mi escritorio con una pesada sensación oprimiéndome el pecho. Si mis sospechas eran correctas, mi propio hijo me estaba robando, traicionando no solo mi confianza, sino el legado que había construido para que él lo heredara. El pensamiento era casi demasiado doloroso para soportarlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier: cena en Orcher esta noche. Mateo y Valentina quieren celebrar su acuerdo con los Ortega. ¿Qué acuerdo con los Ortega? Me quedé mirando el mensaje. Otra pieza del puzzle encajando en su lugar. La comida social era claramente de negocios, después de todo. Negocios en los que Mateo no quería que yo estuviera involucrada. Respondí al mensaje: suena encantador. A las 21:00 h. Al dejar el teléfono, mi mirada se posó en la foto familiar de mi escritorio. La graduación de Mateo de la Escuela de Negocios. Todos sonriendo con orgullo, llenos de esperanza por el futuro que construiríamos juntos. Había sido todo una mentira. ¿Había estado Mateo planeando esta traición incluso entonces? Una cosa era cierta. No había construido un negocio de éxito ignorando mis instintos o rehuyendo las verdades difíciles. Si mi hijo estaba robando a mi empresa, lo descubriría y lo detendría, por mucho que me rompiera el corazón. Pero no me enfrentaría a él directamente. Todavía no. Primero, necesitaba un plan.
Algo que expusiera la verdad de una manera que ni siquiera Javier, con su punto ciego hacia nuestro hijo, pudiera negar. Mientras miraba por la ventana el perfil de la ciudad, una idea empezó a tomar forma. Mateo y Valentina se creían muy listos. Pero habían olvidado un hecho crucial. Mucho antes de ser su madre y su suegra, había sido una empresaria formidable que había superado a competidores que me doblaban en tamaño. Si querían jugar, les enseñaría exactamente con quién estaban tratando. El restaurante Orcher bullía con la multitud habitual de un martes por la noche cuando llegué. Javier ya estaba sentado en nuestra mesa de siempre, saboreando su brandy de Jerez. Después de 38 años de matrimonio, podía leer su estado de ánimo desde el otro lado de la sala, relajado, orgulloso, completamente ajeno a la tormenta que se estaba gestando en nuestro negocio familiar. Ahí está, sonrió, levantándose para besarme la mejilla cuando me acerqué. La maga de las finanzas en persona. Apenas, repliqué acomodándome en mi silla. Solo hago mi trabajo. Siempre restándole importancia a tu éxito, guiñó un ojo Javier, haciendo una seña al camarero para que me trajera mi copa de albariño de siempre. Mateo y Valentina llegan un poco tarde. Algo sobre finalizar detalles con los Ortega. Mantuve una expresión neutra. Entonces, ¿este acuerdo con los Ortega? ¿Qué celebramos exactamente? Javier pareció sorprendido. ¿No lo sabes? Pensé, bueno, Mateo dijo que habían conseguido toda la cartera de los Ortega. Al parecer, David quedó tan impresionado con su presentación que va a trasladar todos los intereses comerciales de su familia con nosotros. Los Ortega eran una acaudalada familia local con diversas participaciones empresariales, exactamente el tipo de cliente en el que nos especializábamos. Pero David Ortega había sido cliente mío personalmente durante más de 15 años. ¿Por qué estarían Mateo y Valentina haciéndole presentaciones sin mi conocimiento? Qué interesante, dije con cuidado. David no me ha mencionado nada de esto. Javier frunció ligeramente el ceño. Estoy seguro de que Mateo iba a informarte. Ya sabes cómo es esto. Cuando la oportunidad llama, tienes que moverte rápido. Antes de que pudiera responder, Mateo y Valentina entraron en el restaurante como celebridades, haciendo girar cabezas con sus conjuntos de diseño perfectamente coordinados y sus sonrisas deslumbrantes. Las nuevas pulseras de diamantes de Valentina brillaban bajo las luces del restaurante. Perdón por el retraso, anunció Mateo, inclinándose para besarme la mejilla. Los Ortega tenían 1000 preguntas, pero lo hemos cerrado. Levantó las manos en un gesto de victoria. Felicidades, dije observando su rostro con atención. Debió de ser una presentación extraordinaria para convencer a David de mover toda su cartera. Algo parpadeó en los ojos de Mateo. Cautela, quizás, o cálculo. Bueno, Valentina merece la mayor parte del crédito. Su enfoque de marketing está revolucionando la forma en que nos presentamos a los clientes. Valentina se regodeó con el elogio. Se trata de entender lo que la gente realmente quiere. Los Ortega no solo buscaban asesoramiento financiero. Querían prestigio, conexión, una cierta exclusividad. Bebió un sorbo de vino, mirándome por encima del borde de la copa. A veces, la generación anterior no comprende del todo lo importantes que son estos factores emocionales en la toma de decisiones. Sonreí finamente. Qué afortunados somos de que la generación más joven esté aquí para educarnos. Javier, ajeno a la tensión, levantó su copa hacia Mateo y Valentina. Por el futuro de Consultoría Rojas. Chocamos las copas y tomé un pequeño sorbo de mi albariño, mi mente procesando en silencio lo que estaba oyendo. La cartera de los Ortega valía millones solo en honorarios de gestión. Si Mateo y Valentina estaban desviando clientes de la empresa principal de alguna manera, las implicaciones eran mucho peores que una simple malversación. Durante la cena observé cómo Mateo y Valentina detallaban su éxito, notando con qué cuidado evitaban los detalles específicos cada vez que hacía preguntas directas. Javier sonreía con orgullo paternal, completamente cautivado por su actuación. Yo les seguí el juego riendo en los momentos adecuados, haciendo preguntas apropiadamente impresionadas mientras catalogaba mentalmente cada inconsistencia en su historia. Deberíamos ir todos a Baqueira Beret para celebrarlo, sugirió Valentina cuando llegó el postre. Mateo y yo estuvimos mirando chalés la semana pasada. Podríamos hacer que fuera un fin de semana familiar. ¿A Baqueira?
Levanté una ceja. En abril, para esquiar en primavera, explicó Mateo rápidamente. La nieve polvo sigue siendo excelente y pensamos que sería una buena escapada familiar antes de que termine el trimestre. Antes de que pudiera responder, Valentina intervino. Y tenemos una noticia increíble. Hemos dado una señal para esa finca que hemos estado mirando. Ya sabes, la de Deià en Mallorca. Javier pareció sorprendido. ¿La propiedad de los Serrano? Pero estaba anunciada en... ¿Qué, 3 millones? 3,2, corrigió Valentina con aire de suficiencia. Pero vale cada céntimo. Firmamos el mes que viene. Tomé un sorbo de agua deliberado, haciendo un rápido cálculo mental. Incluso con sus salarios y bonus combinados, no había manera de que Mateo y Valentina pudieran permitirse una casa de vacaciones de 3 millones de euros. No a menos que tuvieran otra fuente de ingresos, o acceso a fondos que no eran suyos. Es una inversión considerable, observé con suavidad. Os debe de ir muy bien. Mateo se movió ligeramente en su asiento. El mercado ha sido generoso con nosotros. Además, la familia de Valentina ayudó con la entrada. La familia de Valentina era acomodada, pero no rica. Ciertamente no para ayudar con una casa multimillonaria. Otra discrepancia a considerar. El resto de la cena transcurrió con revelaciones similares, menciones casuales de compras de lujo, insinuaciones de acuerdos de los que yo no sabía nada, clientes a los que se acercaban sin mi conocimiento. Para cuando nos despedimos en el aparcamiento, mis preocupaciones se habían solidificado en algo mucho más concreto. Les va muy bien, dijo Javier mientras volvíamos a casa, su voz cálida de orgullo. Mateo realmente se parece a ti, Isabel. Quizás, repliqué mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. Más tarde esa noche, mientras Javier dormía profundamente a mi lado, me senté en nuestro despacho en casa revisando antiguos registros de la empresa. Si Mateo y Valentina estaban robando sistemáticamente a la empresa o desviando clientes, habría patrones, discrepancias que podrían no ser obvias a primera vista, pero que se revelarían bajo escrutinio. Empecé con la lista de clientes, comparando las cuentas activas de hace 6 meses con la lista actual. Inmediatamente detecté varios clientes de alto valor que ya no figuraban, incluidos los Romero, con quienes Mateo había afirmado que yo estaba ocupada trabajando esa misma mañana. A continuación examiné los informes de gastos que Sergio me había mostrado, cruzándolos con las actividades reales de la empresa. La investigación de mercado estratégica que Valentina había autorizado, más de 150.000 euros solo en el último trimestre, no había producido ningún informe real que pudiera encontrar. Los honorarios de consultoría iban a una empresa llamada Soluciones Estratégicas VIM, que una rápida búsqueda en Internet reveló que se había constituido hacía solo 8 meses. VIM, Valentina y Mateo. Ni siquiera era sutil una vez que sabías qué buscar. A las 2 de la madrugada, había recopilado suficientes discrepancias para estar absolutamente segura. Mi hijo y su mujer estaban saqueando sistemáticamente mi empresa mientras desviaban a los mejores clientes a lo que sospechaba firmemente que era su propia empresa competidora. Me recliné en mi silla, una sensación fría instalándose en mi pecho. La traición era profunda. No solo habían cogido dinero. Estaban intentando llevarse todo lo que yo había construido durante décadas de duro trabajo. Pensé en Javier durmiendo pacíficamente, todavía creyendo en el hijo que siempre había defendido y protegido. Pensé en mis empleados, cuyos medios de vida estaban en riesgo por la codicia de Mateo y Valentina. Pensé en los clientes que confiaban en el nombre Rojas, construido sobre décadas de trabajo duro e integridad. Esto no era solo por dinero. Se trataba de justicia, de verdad y de proteger lo que había pasado mi vida construyendo. Cuando finalmente me metí en la cama junto a mi marido, había tomado mi decisión. No solo iba a exponer a Mateo y a Valentina. Lo haría de una manera tan irrefutable, tan clara, que ni siquiera Javier podría negar la verdad. Y me aseguraría de que afrontaran todas las consecuencias de sus actos. Pensaban que yo era solo una madre confiada, demasiado sentimental y demasiado alejada de las operaciones diarias para notar su plan. Se equivocaban. A la mañana siguiente llegué a la oficina más temprano de lo habitual. El edificio de consultoría Rojas estaba en silencio a las 7 de la mañana, con solo el personal de limpieza moviéndose silenciosamente por los pasillos, perfecto para lo que necesitaba hacer.
Me dirigí al escritorio de Clara Fuentes. Clara había sido mi asistente ejecutiva durante 15 años, y si había alguien en la empresa en quien podía confiar implícitamente, era ella. Su escritorio estaba meticulosamente organizado como siempre, su ordenador ya zumbando. Clara, dije en voz baja, sobresaltándola. Levantó la vista, llevándose una mano al pecho. Señora Rojas, no la esperaba hasta dentro de al menos una hora. Necesito hablar contigo en privado, dije, manteniendo la voz baja. Aquí no. Puedes encontrarte conmigo para tomar un café en 20 minutos en el Café Gijón, al otro lado de la calle. Los ojos de Clara se abrieron ligeramente, pero asintió sin dudar. Por supuesto, allí estaré. 20 minutos después, sentada en un rincón tranquilo de la cafetería, observé cómo la expresión de Clara se volvía cada vez más preocupada a medida que le exponía mis sospechas. Yo también lo he notado, admitió finalmente. Mateo ha estado eliminando archivos del servidor seguro. Cuando le pregunté, dijo que estaba creando un sistema más ágil para la gestión de clientes. ¿Y los cambios de personal? Pregunté. 7 empleados de larga trayectoria se han marchado o han sido despedidos en los últimos 4 meses. Los ojos de Clara se posaron en su taza de café. Todos gente leal a usted. Mateo siempre tenía una razón, recortes presupuestarios, problemas de rendimiento, reestructuración, pero nunca terminaba de cuadrar. ¿Ha estado llevando él mismo las entrevistas de salida? Ella asintió. Eso es nuevo. Solía delegarlas en recursos humanos. Otra señal de alarma. Mateo estaba eliminando sistemáticamente a cualquiera que pudiera cuestionar sus actividades o permanecer leal a mí. Necesito tu ayuda, Clara, dije en voz baja. Pero debo advertirte, esto podría volverse incómodo si Mateo se da cuenta de que me estás ayudando. Señora Rojas, interrumpió Clara, su voz firme a pesar de su tono suave. He trabajado para usted durante 15 años. Mi lealtad no está en duda. Sentí una oleada de gratitud por esta mujer constante y de principios. Gracias. Primero, necesito acceso a todas las comunicaciones entre Mateo, Valentina y nuestros 20 clientes principales durante los últimos 6 meses. ¿Puedes conseguirlo sin alertar a informática? Tengo acceso de administradora al servidor de correo, confirmó. Puedo descargar los archivos discretamente. Bien. Segundo, necesito saber sobre cualquier nueva entidad empresarial que hayan podido crear. Soluciones estratégicas VIM es solo el principio, sospecho. Clara asintió pensativamente. Mi hermano trabaja en el registro mercantil de la comunidad. Quizá pueda ayudar. Extraoficialmente. Perfecto. Y finalmente dudé, odiando lo que estaba a punto de pedir, necesito ojos y oídos en sus despachos cuando yo no esté. Clara no se inmutó. El nuevo sistema de seguridad tiene capacidades de audio en las suites ejecutivas. Se instaló para situaciones de emergencia, pero los controles son accesibles a través de la oficina de seguridad. Héctor, el jefe de seguridad, lleva con nosotros 12 años. Había olvidado el nuevo sistema de seguridad, otro ejemplo de cómo Mateo había estado contando con mi supuesta desconexión de los detalles operativos. Organiza una reunión con Héctor, dije discretamente. Para cuando llegué a mi despacho una hora más tarde, mi plan estaba tomando forma. Necesitaba 3 cosas: pruebas irrefutables de su mala conducta financiera, pruebas de su intención de desviar clientes a su propia empresa, y una forma de presentar estas pruebas que ni siquiera Javier pudiera descartar. Mateo pasó por mi despacho a media mañana, llamando a la puerta abierta con esa sonrisa encantadora que siempre me había derretido el corazón. Ahora me preguntaba cómo no había visto el cálculo que había detrás. Mamá, solo quería ver si estás libre para la presentación de Los Serrano la semana que viene. Preguntaron específicamente si estarías. Los Serrano otra vez, los mismos clientes con los que se había reunido ayer sin mí. Por supuesto, repliqué observándolo con atención, aunque pensaba que ya lo habías cerrado. Un destello de algo, molestia, preocupación, cruzó su rostro antes de que la sonrisa volviera. Solo discusiones preliminares. La presentación de la propuesta real es el próximo martes. Valentina está preparando algo especial. Asentí agradablemente. La esperaré con interés. Y Mateo, comamos juntos esta semana.
Solo nosotros dos. Ha pasado demasiado tiempo desde que no nos ponemos al día como es debido. Su sonrisa vaciló de forma casi imperceptible. Por supuesto. Miro mi agenda y te digo algo. Después de que se fuera, volví a revisar los estados financieros de la empresa, viendo ahora las discrepancias que habían estado ocultas a plena vista. Mateo había sido listo. Las transacciones individuales no eran lo suficientemente grandes como para activar alertas automáticas, y estaban disfrazadas de gastos de empresa legítimos, pero juntas pintaban un cuadro condenatorio. Hacia el mediodía, Clara me envió un mensaje: reunión fijada con Héctor. 2 fuera de la oficina. El jefe de seguridad se reunió conmigo en una pequeña cafetería a varias manzanas de la oficina. Héctor Vidal era un exdetective de policía que había pasado a la seguridad corporativa hacía 15 años. Su apretón de manos fue firme, sus ojos agudos y evaluadores. Clara me ha puesto al día, dijo sin preámbulos una vez que nos sentamos. Si lo que sospecha es cierto, esto va más allá del robo interno. Hay implicaciones penales. Soy consciente, repliqué. Por eso necesito estar absolutamente segura antes de tomar medidas. Héctor asintió con aprobación. Inteligente. El sistema de seguridad captura audio en todas las áreas ejecutivas excepto en los baños. El vídeo se limita a las zonas comunes por razones de privacidad. Puedo darle acceso a las grabaciones, pero hay un posible problema legal. Explícame. Como propietaria de la empresa, tiene derecho a vigilar las instalaciones, pero si está recopilando pruebas para posibles cargos penales, debemos tener cuidado con la cadena de custodia. Consideré esto. Por ahora, solo necesito confirmar mis sospechas. Podemos preocuparnos por la admisibilidad legal más tarde. Héctor estuvo de acuerdo. Y al final de nuestra reunión, tenía acceso al sistema de seguridad a través de una aplicación segura en mi tableta personal. Otra pieza en su sitio. Esa noche recibí un mensaje de Clara: he encontrado 3 entidades más. Soluciones Estratégicas VIM, Gestión de Patrimonios Ortega Rojas y Gestora de Activos Almendro. Todas registradas en los últimos 8 meses, todas con M&V como directores. Gestión de Patrimonios Ortega Rojas. Incluso estaban usando mi apellido para robar a mis clientes. La audacia era sobrecogedora. Javier trabajaba hasta tarde en la universidad, así que tenía la casa para mí. Me senté en mi despacho organizando lo que había descubierto hasta ahora y planeando mis siguientes pasos. Las pruebas se acumulaban, pero necesitaba algo definitivo, algo que hiciera su traición tan clara que ni siquiera Javier pudiera negarla. Mientras revisaba mis notas, apareció una notificación en mi tableta. Movimiento en el despacho de Mateo. Había vuelto al edificio a pesar de la hora tardía. Curiosa, activé la grabación. Mateo y Valentina estaban allí, hablando en tonos bajos pero excitados mientras revisaban documentos esparcidos por su escritorio. Los Serrano están prácticamente firmados, decía Valentina. Una vez que consigamos que Isabel haga la presentación formal, confiarán en nosotros por completo. Y nunca sabrán que sus activos serán gestionados por Almendro, no por Rojas, añadió Mateo con una risa. El sello de aprobación de madre sigue siendo nuestro mejor argumento de venta. Me están utilizando, susurré a la habitación vacía, la última pieza encajando en su lugar. No solo estaban robando clientes. Estaban usando mi reputación, mis relaciones, para hacerlo. Apagué la tableta, mi determinación se endureció. Ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mateo y Valentina querían usar mi reputación. Bien. Les daría la oportunidad, pero en mis términos, no en los suyos. La trampa que iba a tender tenía que ser perfecta, irrefutable y lo suficientemente pública como para que no se pudiera negar lo que habían hecho. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Durante los días siguientes me moví con cuidado, colocando cada pieza de mi plan en su sitio mientras mantenía una fachada de normalidad. Para cualquiera que observara, especialmente Mateo y Valentina, parecía la misma fundadora semidistanciada de la empresa, retirándose gradualmente de las operaciones diarias para dejar paso a la siguiente generación. Solo Clara y Héctor sabían la verdad. Con su ayuda, reuní pruebas metódicamente construyendo una imagen completa de lo que Mateo y Valentina habían estado haciendo. El alcance de su traición era aún mayor de lo que había sospechado inicialmente.
A través de las grabaciones de seguridad, supe que ya habían desviado a 12 clientes importantes a sus empresas fantasma. A través de los registros financieros, descubrí que habían desviado casi 1,2 millones de euros en fondos de la empresa a través de falsos honorarios de consultoría y gastos inflados. Y a través de los correos electrónicos que Clara recuperó, confirmé que planeaban dimitir y llevarse a los mayores clientes de la empresa una vez que hubieran asegurado suficientes negocios para lanzarse públicamente. Planean anunciar su nueva empresa en la gala anual de agradecimiento a los clientes el mes que viene, le dije a Clara durante una de nuestras reuniones fuera de la oficina. Para entonces habrán captado suficientes clientes como para sobrevivir a la ruptura inicial. ¿Cómo pueden pensar que se saldrán con la suya?, preguntó Clara, genuinamente perpleja. Solo las implicaciones legales. Cuentan con los lazos familiares, repliqué. Asumen que no iniciaré acciones legales contra mi propio hijo, y que incluso si quisiera, Javier nunca lo permitiría. Cuanto más descubría, más claro quedaba que Mateo y Valentina no me veían como una fundadora respetada, sino como un trampolín conveniente y, finalmente, un obstáculo a eliminar. Era doloroso aceptarlo, pero las pruebas eran innegables. Para el viernes tenía suficiente información para actuar. Podría haber ido directamente a las autoridades o convocado una reunión de emergencia de la Junta para presentar mis hallazgos. Pero ese enfoque tenía inconvenientes. Sería desordenado, público y les daría a Mateo y Valentina tiempo para preparar sus defensas o destruir pruebas. No necesitaba algo más definitivo, algo que los pillara en el acto de forma tan flagrante que no pudieran escabullirse. Y para eso necesitaba un cebo que no pudieran resistir. La oportunidad se presentó esa tarde cuando Mateo finalmente respondió a mi invitación para comer. Siento haber tardado tanto en responderte, mamá, dijo, asomando la cabeza por mi despacho. Las cosas han estado increíblemente ajetreadas. ¿Qué tal comer el lunes? Perfecto, sonreí. Y ya que ambos estaremos fuera de la oficina, me pregunto si podrías hacerme un favor durante el fin de semana. Por supuesto, respondió de inmediato. Solicito. ¿Qué necesitas? Javier y yo estamos revisando nuestra planificación de la herencia, expliqué, observando su expresión con atención. Nuestro asesor financiero quiere una lista actualizada de nuestros activos y cuentas. La mayor parte es sencillo, pero me di cuenta de que no tengo los datos de acceso a mi cuenta de inversión personal, la que abrí después de vender la propiedad de vacaciones. Creo que dejé esa carpeta en casa, en mi dormitorio. ¿Podrías pasarte y buscarla? La carpeta azul en mi mesita de noche. Vi el destello de interés en sus ojos, rápidamente disimulado. Claro, sin problema. De todas formas, cenamos con papá mañana por la noche. ¿Puedo buscarla entonces? Sería maravilloso. Ahí está la información de todas mis cuentas personales, y simplemente no he tenido tiempo de ordenarla. Encantado de ayudar, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Hay algo específico que deba buscar? La carpeta azul lo tiene todo. Números de cuenta, contraseñas, saldos. Cógela entera. Y Mateo, no le menciones esto a tu padre. Ya sabes cómo le preocupan estos temas. Le pone ansioso pensar en la mortalidad. Será nuestro secreto, prometió Mateo contando ya mentalmente el dinero, si interpretaba correctamente su expresión. Después de que se fuera, me recosté en mi silla, una mezcla de tristeza y determinación invadiéndome. Acababa de ofrecerle un cebo a mi hijo. Sabía que no podría resistirse al acceso a mis finanzas personales, separadas de la empresa, con el añadido de mantenerlo en secreto para Javier. La carpeta azul existía y contenía información financiera cuidadosamente seleccionada y completamente fabricada para este propósito. Entre los documentos había información sobre una tarjeta de crédito de reserva especial con un límite extraordinario, vinculada a lo que parecía ser mi mayor cuenta personal. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar y ver si Mateo picaba el anzuelo. El sábado por la noche Javier y yo nos preparamos para recibir a Mateo y Valentina a cenar. Había pasado la tarde cocinando los platos favoritos de Javier, manteniendo mis manos ocupadas mientras mi mente finalizaba cada detalle de mi plan. «Has estado callada hoy», observó Javier mientras me ayudaba a poner la mesa. «¿Todo bien?» «Solo cansada», le aseguré. «Ha sido una semana ajetreada».
Mateo mencionó que has estado más involucrada en la oficina últimamente. Pensé que estabas reduciendo el ritmo. Coloqué las servilletas con cuidado. Solo atando algunos cabos sueltos, asegurándome de que todo está en orden. Javier sonrió con afecto. Siempre tan perfeccionista. Sabes, deberías estar orgullosa de cómo Mateo ha dado un paso al frente. La empresa no podría estar en mejores manos. La ironía de su afirmación podría haberme hecho reír si no fuera tan dolorosa. Ya veremos, dije sin comprometerme. La cena transcurrió exactamente como esperaba. Valentina dominó la conversación con historias de sus conexiones sociales y compras de lujo, mientras Mateo miraba periódicamente su reloj, sin duda ansioso por tener la oportunidad de buscar la carpeta que había mencionado. Después del postre, dejé deliberadamente mi copa de vino a medio llenar y me excusé. Me está empezando un dolor de cabeza terrible. Creo que voy a tomar algo y a tumbarme un rato. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Javier, preocupado. No, quédate y charlad. Solo necesito tumbarme en la oscuridad un rato. Esas nuevas pantallas de ordenador de la oficina me matan la vista. En nuestro dormitorio cogí la carpeta azul de la mesita de noche y la coloqué bien visible encima. Luego saqué la pequeña cámara que había escondido antes y la coloqué con una vista clara de la mesita. Finalmente tomé la pastilla para dormir que ya tenía en la mano y la tragué con agua del lavabo del baño. El medicamento era real, un somnífero recetado que usaba ocasionalmente para el insomnio. Esta noche necesitaba estar genuinamente dormida cuando Mateo hiciera su movimiento. La apariencia de un sueño profundo tenía que ser auténtica. Mateo era muchas cosas, pero no era estúpido. Me puse el pijama, apagué las luces excepto una pequeña lámpara, y me metí en la cama con un libro. La pastilla tardaría unos 30 minutos en hacer efecto. Para cuando Mateo viniera a buscar la carpeta, yo estaría genuinamente inconsciente, pero la cámara lo capturaría todo. Mientras sentía que el medicamento comenzaba a hacer efecto, una ola de tristeza me invadió. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Tendiendo una trampa a mi propio hijo, a quien había criado, amado y en quien había confiado la obra de mi vida. Pero bajo la tristeza había una resolución de acero. Mateo y Valentina habían tomado sus decisiones. No solo me habían traicionado a mí, sino todo lo que yo había construido. A todos los que dependían de Consultoría Rojas para su sustento y a cada cliente que nos confiaba su futuro financiero. Mientras me adentraba en el sueño, pensé en lo que sucedería a continuación. O Mateo picaba el anzuelo, dándome la prueba irrefutable que necesitaba, o no lo hacía, en cuyo caso todavía tenía pruebas suficientes para actuar, solo que con una revelación menos dramática. De cualquier manera, para el lunes por la mañana, todo cambiaría. El pensamiento me siguió hasta la oscuridad mientras la pastilla para dormir finalmente se apoderaba de mí. Me desperté con el suave pitido de mi alarma, programada para las 5 de la mañana. Sentía la cabeza pesada por la pastilla, pero mi mente se despejó rápidamente al recordar los acontecimientos de la noche anterior. Busqué mi teléfono debajo de la almohada y comprobé la aplicación de seguridad. La cámara había funcionado a la perfección. Allí estaba con una claridad de alta definición, Mateo entrando en mi dormitorio a oscuras a las 3:17 de la madrugada, moviéndose sigilosamente hacia mi mesita de noche. Lo observé dudar brevemente, mirando mi forma dormida antes de coger la carpeta azul. También abrió mi bolso que había dejado estratégicamente colocado, y sacó mi tarjeta de crédito premium, la conectada a mi cuenta de mayor límite. Avancé rápidamente la grabación, viendo cómo regresaba a la habitación de invitados donde él y Valentina se alojaban. Pasaron casi 20 minutos revisando la carpeta, sus expresiones cada vez más excitadas mientras examinaban los extractos de cuenta fabricados que mostraban activos personales de más de 8 millones de euros, separados de la empresa. Esto es perfecto, susurró Valentina, su voz apenas audible en la grabación. Podemos usar esta tarjeta para el viaje a Tenerife. Nunca se dará cuenta. Ni siquiera revisa estos extractos. Deberíamos tener cuidado, advirtió Mateo, aunque ya se estaba guardando la tarjeta. Solo el viaje y quizás algunos regalos. Nada demasiado obvio. Por favor, se burló Valentina. Tu madre confía en ti ciegamente. Además, para cuando se dé cuenta de algo, ya habremos lanzado almendro.
Esto es prácticamente una prima de fichaje por todos los clientes que nos estamos llevando. Detuve la reproducción, una sensación fría instalándose en mi estómago, a pesar de haber anticipado exactamente este resultado. Ver y oír su cruel desprecio, su presunción arrogante de que mi dinero era suyo para cogerlo, una cosa era sospecharlo, otra presenciarlo. Moviéndome en silencio para no despertar a Javier, me levanté de la cama y fui al baño, echándome agua fría en la cara. En el espejo parecía cansada pero resuelta. La trampa había funcionado a la perfección. Ahora, a por la fase 2. Había configurado alertas en la tarjeta de crédito que Mateo había robado. Cualquier actividad activaría una notificación inmediata en mi teléfono. A media mañana, mientras Javier y yo tomábamos un desayuno tranquilo y Mateo y Valentina ya se habían ido a un partido de tenis temprano, llegó la primera alerta. Billetes de primera clase a Tenerife, 32.400 euros. Reserva en un resort de 5 estrellas, 28.500 euros. Reloj de diseño Patek Philippe, 62.000 euros. Collar de diamantes, 45.800 euros. Casi 170.000 euros en menos de 2 horas. Ni siquiera habían intentado ser sutiles. ¿Todo bien?, preguntó Javier, notando mi expresión mientras revisaba el teléfono. Bien, sonreí, dejando el teléfono. Solo unas notificaciones del trabajo. En domingo, Isabel. Tienes que aprender a delegar. Para eso trajimos a Mateo al negocio, ¿recuerdas? Si él supiera. Tienes razón, dije, bebiendo mi café. Me está costando soltar las riendas. Para el mediodía, la juerga de gastos había superado los 200.000 euros. Reenvié las alertas a Clara junto con las imágenes de vídeo, añadiéndolas a nuestro creciente archivo de pruebas. Luego le envié un mensaje a Mateo: espero que tú y Valentina estéis disfrutando del partido de tenis. No olvidéis nuestra comida de mañana. Tengo ganas de ponernos al día. Su respuesta llegó rápidamente: gran partido. Nos vemos mañana a las 12:30. Otra mentira. Según el seguimiento de la tarjeta de crédito, estaban en un concesionario de coches de lujo al otro lado de la ciudad, en ningún lugar cerca del club de tenis. El resto del domingo transcurrió en calma. Trabajé en mi despacho organizando las últimas pruebas y preparándome para lo que vendría después. Javier corrigió exámenes y preparó clases, entrando de vez en cuando para charlar o traerme un té. Estos momentos ordinarios se sentían extrañamente preciosos ahora, sabiendo cuán dramáticamente cambiarían nuestras vidas en 24 horas. Esa noche llamé a Clara para confirmar los arreglos finales. Todo está listo para mañana, me aseguró. La sala de conferencias está reservada para las 2 del mediodía y 0 minutos y todos los que solicitó estarán allí. Los miembros de la Junta, el asesor legal y el auditor. Y no saben el propósito de la reunión, solo que es urgente y confidencial. He preparado los dosieres como pidió. Se distribuirán al inicio. Gracias, Clara. Dudé y luego añadí: después de mañana, las cosas cambiarán significativamente en Consultoría Rojas. Quiero que sepas que pase lo que pase, tu puesto está asegurado. Se lo agradezco, señora Rojas. Pero mi preocupación no es por mi trabajo. Es por usted. Esto no puede ser fácil. Su empatía casi rompió mi compostura. No, admití en voz baja. No lo es. Después de colgar, revisé las alertas de la tarjeta por última vez antes de acostarme. El total había alcanzado algo más de 240.000 euros. 250.000 robado en un solo día. La última compra había sido un par de gemelos de diamantes de Tiffany's, con marca de tiempo de hacía solo 30 minutos. Mientras me preparaba para dormir, Javier entró, rodeándome con sus brazos por detrás mientras yo estaba de pie en el lavabo. Pareces tensa, observó, encontrando mis ojos en el espejo. Es por la empresa. Mateo mencionó que podría haber alguna reestructuración. Me volví para mirarlo, estudiando el rostro que había amado durante casi 4 décadas. ¿Cómo me miraría mañana cuando se enterara de lo que nuestro hijo había hecho? ¿Me culparía? ¿Me apoyaría? Simplemente no lo sabía. No es nada serio, mentí, odiando el engaño, pero sabiendo que era necesario por unas pocas horas más. Solo algunos cambios en el horizonte.
Me besó la frente con ternura. El cambio puede ser bueno. Y con Mateo al mando, estoy seguro de que la empresa está en excelentes manos. No respondí, solo me apoyé en su abrazo y cerré los ojos, guardando este momento de paz antes de la tormenta que se avecinaba. El lunes amaneció brillante y despejado. Me vestí con especial cuidado, eligiendo un traje de chaqueta azul marino que siempre me daba confianza. Hoy, más que nunca, necesitaba proyectar una autoridad y compostura absolutas. Mientras me abrochaba los pendientes de perlas, un regalo de Javier en nuestro 25 aniversario, pensé en la comida con Mateo que precedería a la reunión de la Junta. ¿Debería enfrentarme a él entonces? ¿Darle la oportunidad de explicarse o confesar? ¿O eso solo le daría tiempo para preparar excusas, destruir pruebas, advertir a Valentina? No decidí, las pruebas debían presentarse a todos simultáneamente. El elemento sorpresa era crucial. Revisé mi teléfono por última vez antes de salir hacia la oficina. Las alertas de la tarjeta habían continuado durante la mañana. Otros 20.000 euros en una boutique de lujo hacía solo una hora. El total ahora ascendía a 260.420 euros. ¿Lista para tu comida con Mateo?, preguntó Javier mientras recogía mis cosas. Más que lista, repliqué, la verdad de la afirmación más profunda de lo que él podría entender. Me besó de despedida en la puerta. Dale recuerdos de mi parte. Y Isabel, intenta relajarte un poco. Mateo sabe lo que hace. Logré sonreír, aunque mi corazón pesaba como plomo. Sí, ciertamente lo sabe. Con eso me dirigí a mi coche, lista para afrontar la confrontación más difícil de mi vida. Para esta noche todo cambiaría para mí, para Javier, para Mateo y Valentina, y para Consultoría Rojas. El robo de medianoche lo había puesto todo en marcha. Ahora no había vuelta atrás. Llegué al restaurante con 15 minutos de antelación, eligiendo una mesa tranquila en un rincón trasero donde no nos oirían fácilmente. Tenconten era uno de los lugares favoritos de Mateo, un sitio de moda donde el personal lo conocía por su nombre y siempre lo adulaban como si fuera de la realeza. Hoy, esa familiaridad jugaría a mi favor. Lo necesitaba cómodo, confiado, sin sospechas. Mientras esperaba, revisé mi teléfono de nuevo. Había llegado otra alerta. Una compra de 5.200 euros en una tienda de ropa masculina de alta gama hacía solo 30 minutos. Mateo ciertamente estaba aprovechando al máximo su tarjeta de crédito robada antes de nuestra comida. Llegó puntualmente con un aspecto impecable en lo que sospechaba que era un traje nuevo. El reloj Patek Philippe brillaba en su muñeca. Una de las compras de ayer, sin duda. Mamá me saludó cálidamente inclinándose para besarme la mejilla. Estás estupenda. Ese traje siempre fue uno de mis favoritos. Gracias, repliqué notando la facilidad con la que le salía el cumplido. Tú también tienes buen aspecto. Reloj nuevo. Su mano fue automáticamente a su muñeca. Un destello de algo, cautela, culpa, cruzó su rostro antes de que su sonrisa regresara. Sí, en realidad es un regalo de aniversario adelantado de Valentina. Otra mentira, tan casualmente dicha. Me pregunté cuántos miles de mentiras habrían precedido a esta a lo largo de los años. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Hubo alguna vez un momento en que mi hijo fue la persona que yo creía que era? Es precioso, dije. Valentina tiene un gusto excelente. Lo tiene, asintió haciendo una seña al camarero. Hablando de Valentina, quería que me disculpara por monopolizar la conversación en la cena del sábado. A veces se deja llevar. No es necesario disculparse. Siempre es interesante oír sobre vuestras vidas. Hice una pausa mientras el camarero llegaba para tomar nota de las bebidas. Por cierto, ¿encontraste la carpeta que mencioné? La de mi información financiera. Mateo bebió un sorbo de agua, sus ojos sin encontrar del todo los míos. Busqué, pero no la encontré. Quizás la moviste. Otra mentira. Qué extraño. Estaba segura de que estaba en mi mesita de noche. Puedo volver a mirar la próxima vez que estemos por allí, ofreció. El hijo preocupado perfecto. No te preocupes. Llamé al asesor financiero esta mañana y obtuve la información directamente de él. Algo parpadeó en los ojos de Mateo.
Alarma, rápidamente disimulada. Ah, bien. Problema resuelto. Entonces el camarero regresó con nuestras bebidas y pedimos la comida. Durante el primer plato mantuvimos la conversación ligera, cotilleos de la oficina, la última publicación académica de Javier, una próxima gala benéfica que Valentina estaba ayudando a organizar. Para cualquiera que nos observara, habríamos parecido una madre y un hijo disfrutando de una agradable comida juntos. Pero bajo la superficie yo estaba catalogando cada inconsistencia, cada evasiva cuidadosa, cada momento en que Mateo revisaba su teléfono con demasiada ansiedad. Estaba esperando algo. La confirmación de la reunión de la Junta, quizás, o noticias de Valentina sobre sus planes. Así que dije mientras llegaban nuestros platos principales, cuéntame sobre esa presentación de Los Serrano mañana. Entiendo que es bastante importante. Mateo se lanzó a una explicación de su estrategia. Como Valentina había desarrollado un enfoque revolucionario para gestionar patrimonios familiares a través de generaciones. Estaba animado, apasionado y era completamente engañoso. Ni una sola vez mencionó que los Serrano serían en realidad dirigidos a gestora de activos Almendro, no a consultoría Rojas. Suena impresionante, dije cuando terminó. Aunque tengo curiosidad, este nuevo enfoque parece diferente de la filosofía tradicional de nuestra empresa. Estamos cambiando nuestra estrategia general. Evolución, no revolución, respondió Mateo sin problemas. El mercado está cambiando, mamá. Necesitamos cambiar con él. Y estos cambios han sido todos documentados y aprobados a través de los canales adecuados. Un ligero entrecerramiento de sus ojos. Por supuesto. Todo se ha gestionado según el protocolo de la empresa. Más mentiras. No había habido aprobaciones de la Junta, ni documentación oficial de estos cambios evolutivos. Solo Mateo y Valentina operando en la sombra, usando los recursos y la reputación de la empresa para construir su propio negocio competidor. Bien, sonreí. Me alegra oírlo. Ya sabes lo que pienso sobre los procedimientos adecuados. Mateo se relajó visiblemente, tomando mis palabras al pie de la letra. Siempre tan estricta con los detalles, pero eso es lo que construyó la empresa, ¿verdad? Entre otras cosas, asentí. Confianza e integridad, compromiso con el cliente. Los cimientos no cambian, aunque los métodos evolucionen. Tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo, pero pasó rápidamente. Exacto. Cuando terminamos de comer, miré mi reloj deliberadamente. Debería volver a la oficina. Tengo una reunión a las 2. ¿Algo importante? Preguntó Mateo casualmente. Solo algunos asuntos administrativos, repliqué. Nada de lo que debas preocuparte. Su teléfono vibró con un mensaje entrante. Lo miró, su expresión cambiando sutilmente antes de guardarlo. ¿Todo bien? Pregunté. Bien, dijo rápidamente. Solo Valentina confirmando nuestros planes para cenar. Pero había visto lo suficiente del mensaje para saber que no era de Valentina. Era de Clara. El mensaje automático que le había pedido que enviara, recordatorio, reunión de Junta de Emergencia 2. Sala de conferencias A. Bueno, debería irme, dije, recogiendo mi bolso. Ha sido agradable, Mateo. Deberíamos hacerlo más a menudo. Sin duda, asintió, aunque su mente estaba claramente en otra parte ahora. Deja que pida la cuenta. No es necesario, sonreí. Ya me encargué al llegar. Fuera del restaurante, Mateo hizo el amago de dirigirse hacia el aparcamiento, pero yo sabía que no volvería a la oficina de inmediato. Llamaría primero a Valentina, intentaría averiguar de qué se trataba la reunión de emergencia, quizás incluso intentaría retrasar su regreso hasta que hubiera terminado. No importaba. Su presencia no era necesaria para lo que iba a suceder a continuación. Mientras conducía de vuelta a la oficina, una profunda tristeza se apoderó de mí. Esta sería la última comida normal que tendría con mi hijo. Después de hoy, nada entre nosotros volvería a ser igual. Recordé al niño que había sido. Brillante, encantador, aparentemente honesto. ¿Cuándo se había convertido ese niño en este hombre que podía robarle a su propia madre, traicionar su confianza, socavar la obra de su vida? ¿Habían estado siempre ahí las semillas, o le había fallado yo de alguna manera como madre?
Esas preguntas no tenían respuesta, al menos no hoy. Todo lo que sabía era que las pruebas eran irrefutables, la traición completa y las consecuencias inevitables. Cuando llegué a la oficina, Clara me esperaba junto al ascensor, con un dossier en las manos. Todo está listo, dijo en voz baja. Los miembros de la Junta se están reuniendo en la sala A. El asesor legal llegó temprano y ha revisado toda la documentación. Y Mateo llamó, dijo que llega tarde, que está atascado en el tráfico, y preguntó si la reunión podría retrasarse. Asentí habiendo esperado exactamente esto. ¿Y Valentina? En su despacho. No sabe que se la espera en la reunión. La traeré una vez que todos los demás estén acomodados como pidió. Gracias, Clara, por todo. Me miró fijamente a los ojos. Es lo correcto, señora Rojas. Difícil, pero correcto. Mientras caminábamos hacia la sala de conferencias, erguí los hombros y respiré hondo. El tiempo de la duda, del cuestionamiento, de las segundas conjeturas había terminado. Les había dado a Mateo y a Valentina todas las oportunidades para comportarse honorablemente. Habían elegido un camino diferente. Ahora afrontarían las consecuencias de esa elección. La sala de juntas se quedó en silencio cuando entré. 8 personas estaban sentadas alrededor de la pulida mesa de caoba, 5 miembros de la Junta, nuestro principal asesor legal, el jefe de nuestra firma de auditoría y Javier, a quien le había pedido a Clara que llamara por separado. Su expresión confusa me dijo que no tenía idea de por qué estaba allí. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comencé, ocupando mi lugar en la cabecera de la mesa. Pido disculpas por la urgencia y el secretismo, pero después de lo que voy a compartir, creo que entenderán la necesidad. Clara entró silenciosamente distribuyendo carpetas selladas a cada persona presente. Por favor, no las sabrán todavía, instruí. Primero, necesito proporcionar algo de contexto. Javier frunció el ceño, claramente preocupado. Isabel, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Mateo? Mateo ha sido informado de esta reunión. Si elige asistir o no, es su decisión. Asentí a Clara, que salió de la sala de nuevo. Va a traer a Valentina. Necesitamos que ambos escuchen esto. Comencé mi presentación, manteniendo la voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con aflorar. Durante los últimos meses, he estado investigando irregularidades financieras dentro de Consultoría Rojas. Lo que he descubierto va mucho más allá de una simple mala gestión o un error. Representa un esfuerzo deliberado y sistemático para estafar a la empresa y a sus clientes. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas de alarma. Martín Vega, nuestro miembro más antiguo, se inclinó hacia adelante. ¿De qué tipo de irregularidades estamos hablando, Isabel? Malversación, robo de clientes, espionaje corporativo, creación de empresas competidoras utilizando recursos de la compañía. Hice una pausa cuando Valentina entró, escoltada por Clara. Valentina, por favor, únete a nosotros. Justo estábamos discutiendo las actividades de Soluciones Estratégicas V&M, gestión de patrimonios Ortega Rojas y gestora de activos Almendro. Valentina se quedó helada, su habitual aplomo la abandonó. Yo no sé de qué estás hablando. Creo que sí, repliqué con calma. Por favor, toma asiento. Mateo aparentemente llega tarde, pero procederemos sin él. Valentina tomó asiento a regañadientes junto a Javier, que parecía cada vez más desconcertado. Isabel, no tienes ningún sentido. ¿Qué empresas competidoras? Las que tu hijo y su mujer han estado construyendo con los recursos de la empresa durante los últimos 8 meses, dije, incapaz de evitar un matiz de amargura en mi voz. A las que han estado desviando a nuestros mejores clientes mientras socavaban sistemáticamente Consultoría Rojas desde dentro. Eso es absurdo, protestó Valentina, pero su voz carecía de convicción. Esto es algún tipo de malentendido. Ningún malentendido, repliqué. Pueden abrir sus carpetas ahora. Durante los siguientes minutos, la sala permaneció en silencio, excepto por el sonido de las páginas al pasar mientras todos revisaban las pruebas que había recopilado, extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, correos electrónicos entre Mateo, Valentina y clientes clave discutiendo su transición a las nuevas firmas, documentos de registro de empresas que mostraban claramente a Mateo y Valentina como directores de las empresas competidoras. Y finalmente capturas de pantalla de los cargos de la tarjeta de crédito de las últimas 24 horas,
acompañadas de fotogramas de la grabación de seguridad del dormitorio que mostraban a Mateo cogiendo la tarjeta de mi bolso. El rostro de Javier perdió todo color mientras procesaba lo que estaba viendo. Esto no puede ser verdad, susurró, pero no había convicción en su voz. Las pruebas eran demasiado abrumadoras, demasiado detalladas, demasiado condenatorias. Valentina había abandonado cualquier pretensión de inocencia y ahora enviaba mensajes frenéticamente bajo la mesa, sin duda advirtiendo a Mateo que no viniera a la reunión. Guarda el teléfono, Valentina, dije con firmeza. Es demasiado tarde para el control de daños. La puerta se abrió y entró Mateo, su expresión una cuidadosa máscara de confusión que se disolvió en shock cuando vio las carpetas abiertas sobre la mesa y los rostros pétreos de los miembros de la junta. ¿Qué está pasando?, preguntó intentando sonar casual, pero fallando estrepitosamente. Siéntate, Mateo, dije. Estábamos revisando cómo tú y Valentina habéis estado robando a la empresa, desviando clientes a vuestros negocios secretos y, más recientemente, usando mi tarjeta de crédito personal para $250,000 en compras de lujo. Sus ojos se desviaron hacia la carpeta en las manos de Javier, luego hacia el pálido rostro de Valentina, y de nuevo hacia mí. Casi podía ver los cálculos ocurriendo detrás de sus ojos, qué admitir, qué negar, cómo convertir esto en algo menos condenatorio. Mamá, esto es un enorme malentendido, comenzó su voz adoptando el tono tranquilizador que usaba cuando intentaba manejar a clientes difíciles. Sí, Valentina y yo hemos estado explorando algunas oportunidades de negocio independientes, pero todo ha sido legal. En cuanto a la tarjeta de crédito, eso fue solo un error. Pensé que era la tarjeta de la empresa para gastos de representación. ¿Gastos de representación?, repetí. Un reloj de 62.000 euros es un gasto de representación. Billetes de primera clase a Tenerife, un collar de diamantes para Valentina. Vaciló su explicación cuidadosamente construida derrumbándose bajo el peso de los detalles específicos. Yo no puedo explicar eso. No es necesario, dije. La explicación es bastante simple. Viste una oportunidad para robar y la aprovechaste, igual que has estado robando a esta empresa durante meses. Igual que has estado planeando robar a nuestros clientes y nuestra reputación. Javier finalmente encontró su voz. Mateo, dime que esto no es verdad. Dime que hay otra explicación. La desesperación en sus ojos casi me rompió el corazón. Javier siempre había creído en Mateo incondicionalmente. Siempre lo había defendido. Siempre había visto lo mejor en él, incluso cuando las pruebas sugerían lo contrario. Ahora, enfrentado a pruebas irrefutables de la traición de nuestro hijo, parecía completamente perdido. Mateo pareció desinflarse, la fachada de confianza desmoronándose. Papá, no es lo que parece. Solo intentábamos modernizarnos, construir algo nuevo. ¿Con dinero robado? ¿Con clientes robados? La voz de Javier se elevó. Con mentiras a tu madre y a mí. Valentina, viendo que la situación se deterioraba rápidamente, probó un enfoque diferente. Esto es ridículo. No podéis probar que nada de esto sea ilegal. Empezar un nuevo negocio no es un delito. Y en cuanto a la tarjeta de crédito, fue un error de Mateo, no mío. La traición instantánea, echando a su marido a los leones para salvarse a sí misma, lo decía todo. Martín Vega carraspeó. De hecho, la señora Rojas me pidió que invitara al abogado Morales de nuestro departamento legal para explicar los posibles cargos penales. Asintió al abogado, que comenzó a enumerar violaciones del derecho de sociedades, del deber fiduciario, estatutos de fraude y robo. Mientras la letanía de posibles cargos continuaba, observé a Mateo y Valentina. Sus expresiones cambiaron de desafío a preocupación y a un miedo genuino al darse cuenta de la gravedad de su situación. No se trataba solo de perder sus trabajos o enfrentarse a la desaprobación familiar. Podrían enfrentarse a un proceso penal real. Sin embargo, interrumpí cuando el abogado terminó, el procesamiento no es mi resultado preferido. Todos los ojos se volvieron hacia mí, la sorpresa evidente en cada rostro. A pesar de todo, Mateo sigue siendo mi hijo, y aunque no puedo y no permitiré que este comportamiento continúe, ofrezco una alternativa a los cargos penales. Deslicé un documento sobre la mesa hacia Mateo y Valentina. Este es un acuerdo de desvinculación. Describe los términos bajo los cuales Consultoría Rojas no presentará cargos penales.
Esos términos incluyen la renuncia inmediata de todos los cargos, la restitución total de todos los fondos robados, la disolución de vuestras empresas competidoras y un acuerdo de no competencia legalmente vinculante. Mateo miró el documento, su rostro ilegible. ¿Y si nos negamos? Entonces las pruebas de esas carpetas van directamente a la fiscalía, dije simplemente. La elección es vuestra. La sala de juntas se quedó en silencio mientras todos asimilaban la gravedad del momento. Mi hijo y su mujer habían cometido delitos que podían enviarlos a la cárcel. Les estaba ofreciendo una salida, no sin consecuencias, pero sin la destrucción total de sus vidas. Era más misericordia de la que merecían, pero menos de la que mi corazón quería darles, el perfecto y doloroso término medio que se sentía como un fracaso lo mirara por donde lo mirara. En ese momento de tiempo suspendido, con todos los ojos puestos en Mateo y Valentina, no sentí nada más que un agotamiento hueco. Hoy no habría ganadores, solo diferentes grados de pérdida. Necesito consultar con nuestro abogado, dijo finalmente Mateo, rompiendo el pesado silencio. Antes de firmar nada. Por supuesto, repliqué uniformemente, pero la oferta expira a las 5 de la tarde de hoy. Después de eso procederemos con la presentación de cargos penales. Valentina lanzó a Mateo una mirada de pánico. No podemos. Ahora no, Valentina, la interrumpió él, su voz tensa por la ira apenas contenida. Necesitamos salir. Asentí a Clara, quien los acompañó a una sala de conferencias más pequeña donde podían hacer sus llamadas en privado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la tensión en la sala de juntas cambió. Los miembros de la junta comenzaron a discutir en voz baja las implicaciones para la empresa, mientras que el auditor tomaba notas sobre las cuentas que necesitarían una revisión inmediata. Javier permaneció inmóvil, mirando los documentos frente a él. Casi podía ver el peso de la realidad aplastándolo. La evidencia innegable de que el hijo que siempre había defendido, en quien siempre había creído, nos había traicionado a ambos de la manera más fundamental. Me gustaría un momento a solas con mi mujer, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Los demás salieron respetuosamente, dejándonos sentados en extremos opuestos de la larga mesa. Por un momento ninguno de los dos habló. ¿Qué podríamos decir que mejorara algo de esto? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó finalmente Javier. ¿Qué lo sospechaba? Unas pocas semanas. ¿Qué lo sabía con certeza? Solo unos días. ¿Y no me lo dijiste? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. No podía. No sin pruebas. No me habrías creído. Se estremeció ante la verdad de aquello. Lo habría hecho. No, Javier, interrumpí suavemente. No lo habrías hecho. Nunca has creído nada negativo sobre Mateo. Ni cuando su compañero de universidad lo acusó de robar. Ni cuando su primer jefe lo denunció por irregularidades en la cuenta de gastos. Ni cuando nuestros vecinos lo pillaron usando su piscina mientras estaban fuera después de que le hubieran dicho explícitamente que no lo hiciera. Aquello era diferente, indiscreciones menores. No esto, hizo un gesto de impotencia hacia la carpeta. No un robo, no una traición a esta escala. Es el mismo patrón, solo que ha escalado, dije. Mateo siempre ha creído que las reglas no se aplican a él. Y nosotros, especialmente tú, siempre lo hemos protegido de las consecuencias. El rostro de Javier se descompuso. Entonces, ¿es culpa mía? Amé demasiado a nuestro hijo, creí demasiado en él, y eso lo convirtió en un criminal. Extendí la mano sobre la mesa, tomando la suya. No, Mateo tomó sus propias decisiones, pero le fallamos en un aspecto crucial. Nunca le enseñamos que las acciones tienen consecuencias, y ahora la consecuencia podría ser la cárcel. Javier retiró la mano, pasándosela por el pelo en un gesto tan parecido al de Mateo que me dolió el corazón. ¿Cómo puedes estar tan tranquila con esto? ¿Tan fría? La acusación me dolió, pero entendí que venía de su dolor. No estoy fría, Javier. Estoy desconsolada, pero uno de los dos tiene que mantenerse centrado en lo que hay que hacer. ¿Y qué es exactamente eso? Destruir la vida de nuestro hijo, su matrimonio, su futuro. Mateo destruyó esas cosas él mismo, repliqué, tratando de evitar el filo en mi voz. Estoy tratando de salvar lo que se puede salvar.
La empresa, el sustento de nuestros empleados, la confianza de nuestros clientes. Y sí, estoy tratando de darle a Mateo la oportunidad de evitar la cárcel, que es más misericordia de la que la mayoría de la gente en mi posición mostraría. Javier volvió a guardar silencio, la lucha se desvanecía de él. ¿Qué pasa ahora? O firman el acuerdo o no lo hacen. De cualquier manera, Consultoría Rojas continúa. Tenemos planes de contingencia para ambos escenarios. Levantó la vista bruscamente. ¿Lo has discutido con otros antes de decírmelo? Tenía que hacerlo, Javier. Esto no es solo un asunto familiar. Es un negocio con más de 100 empleados y clientes que nos confían miles de millones en activos. Tenía obligaciones legales y fiduciarias que iban más allá de nuestra dinámica familiar. Asintió lentamente aceptando esto, aunque no lo entendiera del todo. ¿Y nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros después de esto? La pregunta me pilló por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Nuestro matrimonio, Isabel. ¿Cómo avanzamos sabiendo lo que nuestro hijo ha hecho? Sabiendo lo diferente que vemos esta situación. No se me había ocurrido que nuestro matrimonio pudiera ser un daño colateral en esta implosión. Javier y yo habíamos superado muchas tormentas juntos durante casi 4 décadas. Cambios de carrera, reveses financieros, sustos de salud, el estrés normal de criar a un hijo. Pero esto era diferente. Esto golpeaba los cimientos mismos de cómo veíamos a nuestra familia, a nuestro hijo, y quizás incluso el uno al otro. No lo sé, admití en voz baja. Solo sé que no podemos construir nada real sobre mentiras y autoengaño. Lo que sea que venga después tiene que empezar con la verdad. Antes de que Javier pudiera responder, llamaron a la puerta. Clara entró, su expresión cuidadosamente neutral. Mateo y Valentina querrían hablar con ustedes dos. Regresaron con aspecto apagado pero compuesto. El pánico anterior de Valentina había sido reemplazado por una fría resignación. Mateo parecía casi tranquilo, aunque la tensión alrededor de sus ojos delataba su estrés. Firmaremos, dijo sin preámbulos. Pero queremos una modificación en el acuerdo. ¿Qué modificación? Pregunté con cautela. La cláusula de no competencia es demasiado restrictiva. 10 años en el sector financiero significa que tendríamos que cambiar de carrera por completo. Estamos dispuestos a aceptar 5 años y una restricción geográfica más limitada. Miré a nuestro asesor legal, quien asintió levemente. Podemos aceptar ese cambio. Todo lo demás permanece como está escrito, incluida la restitución total. Preguntó Valentina, con la voz quebradiza. ¿Tienes idea de lo que eso nos hará financieramente? Lo perderemos todo. La casa, los coches. Sí, dije simplemente. Perderéis las posesiones materiales que adquiristeis mediante el fraude y el robo. Parece apropiado. Ella enrojeció de ira, pero permaneció en silencio mientras el abogado hacía las modificaciones solicitadas en el acuerdo. Cuando se imprimieron los nuevos documentos, Mateo y Valentina los firmaron sin más comentarios. ¿Y ahora qué? Preguntó Mateo, empujando los papeles firmados sobre la mesa. Ahora vaciáis vuestros despachos y entregáis vuestras propiedades de la empresa, repliqué. Vuestras dimisiones se anunciarán como una decisión mutua para buscar otras oportunidades. La Junta emitirá un comunicado expresando su gratitud por vuestras contribuciones y su confianza en el futuro de la empresa. Un paracaídas de oro que no merecemos, observó Mateo, un atisbo de su antiguo cinismo regresando. No por vosotros, le corregí. Por la empresa, por los empleados que dependen de Consultoría Rojas para su sustento, por los clientes que nos confían su futuro financiero. Ellos no necesitan saber la fea verdad. Javier habló por primera vez desde que Mateo y Valentina habían regresado. ¿A dónde iréis? ¿Qué haréis? Mateo se encogió de hombros, sin mirar a los ojos de su padre. Todavía tenemos algunos ahorros, suficientes para alquilar un sitio en algún lugar y pensar en nuestros próximos pasos. Que no serán en la consultoría financiera, añadió Valentina con amargura. Gracias a la cláusula de no competencia. Hay otros campos, señalé, otras formas de ganarse la vida que no implican traicionar la confianza de la gente. Mateo se estremeció ante eso. La primera señal de que algo, vergüenza, arrepentimiento, realidad, podría estar rompiendo su coraza protectora de arrogancia.
Deberíais iros ya, dije, de repente agotada por su presencia. Clara os ayudará a recoger vuestros objetos personales. Cuando se levantaron para irse, Mateo se detuvo, mirándome con una expresión que no pude leer del todo. Por si sirve de algo, nunca quise que llegara tan lejos. Empezó como algo pequeño, solo un proyecto paralelo, un plan B. Luego se hizo una bola de nieve. Siempre lo hace, repliqué. Pero eso no cambia lo que hiciste ni las decisiones que tomaste. Después de que se fueran, Javier y yo nos sentamos en silencio de nuevo, el acuerdo firmado entre nosotros como una manifestación física de la fractura de nuestra familia. Fuera de la sala de juntas, podía oír los sonidos apagados de la oficina continuando sus operaciones normales, teléfonos sonando, teclados tecleando, risas ocasionales. La vida seguía, ajena al cambio sísmico que acababa de ocurrir entre estas paredes. Debería irme, dijo finalmente Javier. Necesito tiempo para procesar todo esto. Asentí, comprendiendo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré en la oficina hasta tarde esta noche. Hay mucho que gestionar a raíz de esto. Se levantó recogiendo su abrigo y luego se detuvo. La tarjeta de crédito, Isabel, la del vídeo, era real. Realmente te robó $250,000 en un día. La tarjeta era real, repliqué con cuidado. Pero no estaba conectada a ninguna de mis cuentas reales. Era una trampa, una tarjeta que configuré específicamente para este propósito, con un límite alto temporal y alertas inmediatas. Javier me miró fijamente, algo parecido al asombro mezclándose con el dolor en sus ojos. Le tendiste una trampa. Le di la oportunidad de mostrar su verdadero carácter, corregí. Él tomó la decisión de robar. Yo simplemente me aseguré de que habría pruebas irrefutables cuando lo hiciera. Siempre 3 pasos por delante, murmuró Javier. A veces se me olvida lo formidable que eres. No supe si había admiración o acusación en su voz. Quizás un poco de ambas. Después de que se fue me senté sola en la sala de juntas, el peso del día finalmente alcanzándome. Mi hijo era un ladrón que había traicionado mi confianza de la manera más fundamental. Mi matrimonio estaba en terreno incierto. Mi empresa se enfrentaba a una transición importante con la repentina partida de 2 altos ejecutivos. Sin embargo, bajo el dolor y la incertidumbre, sentí algo inesperado. Una fuerza tranquila, una claridad de propósito que había faltado en los últimos años. Lo peor había sucedido, y lo había enfrentado. Había protegido lo que importaba, me había mantenido firme por lo que era correcto y me había negado a apartar la vista de las verdades difíciles. Viniera lo que viniera, lo enfrentaría con esa misma claridad y resolución. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. La historia oficial de que Mateo y Valentina habían dimitido para buscar otras oportunidades fue aceptada sin muchas preguntas por la mayoría de los empleados y clientes. Unos pocos de nuestros clientes más antiguos recibieron una explicación más detallada de mi parte personalmente, bajo estricta confidencialidad. Su lealtad, a su vez, fortaleció mi resolución de que había tomado la decisión correcta. Clara demostró ser inestimable durante esta transición, manejando todo, desde la reasignación de los clientes de Mateo y Valentina hasta la coordinación con informática para asegurar nuestros sistemas contra cualquier posible represalia. La ascendí a directora de operaciones, un puesto que merecía desde hacía tiempo, pero que Mateo había bloqueado repetidamente, alegando que le faltaba presencia ejecutiva. No sé qué decir, había balbuceado cuando le ofrecí el puesto. Esto es inesperado. No debería serlo, había replicado. Llevas haciendo la mitad del trabajo sin el título ni la compensación. Ya era hora. La Junta aprobó por unanimidad su promoción junto con mi propuesta de un equipo directivo reestructurado que distribuía las responsabilidades de manera más equitativa y establecía una mejor supervisión. Ninguna persona, ni siquiera yo, tendría el tipo de autoridad sin control que había permitido a Mateo hacer tanto daño. En casa, las cosas seguían tensas entre Javier y yo. Se había mudado a la habitación de invitados, alegando que necesitaba espacio para pensar. Éramos educados el uno con el otro, incluso amables de una manera distante, pero la fácil intimidad que habíamos construido durante décadas había sido reemplazada por algo cauteloso e incierto. 3 semanas después de lo que había llegado a llamar el ajuste de cuentas, llegué a casa y encontré a Javier sentado en el salón, con un vaso de brandy en la mano y una expresión decidida en su rostro.
Tenemos que hablar, dijo mientras dejaba mi maletín. De acuerdo, asentí, tomando asiento frente a él. Te escucho. Respiró hondo. He estado pensando mucho sobre Mateo, sobre nosotros, sobre todo. Y te debo una disculpa. Dejó su vaso, mirándome directamente a los ojos. Te he estado culpando en cierto modo por exponer las acciones de Mateo como si la revelación fuera el problema, y no lo que realmente hizo. Es una reacción natural, dije con cuidado. Ningún padre quiere creer lo peor de su hijo. Pero debería haber sido capaz de verlo, insistió. Todos esos incidentes a lo largo de los años que descarté o defendí, eran señales de advertencia, ¿no? Señales que decidí ignorar, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Asentí lentamente. Sí, creo que lo eran. ¿Por qué no me confrontaste antes? Era una pregunta justa, una que me había hecho muchas veces a lo largo de los años. Lo intenté de maneras sutiles, pero cada vez que expresaba preocupaciones sobre el comportamiento de Mateo, te ponías a la defensiva. Al final, dejé de intentarlo. Parecía más fácil manejar las situaciones en silencio que pelear contigo por ellas. Te hice llevar esa carga sola, dijo, su voz pesada de arrepentimiento. Mientras yo jugaba al padre bueno, tú te quedaste con el papel de la que disciplina, la voz de la razón, la mala. No fue tan simple, ofrecí. Tú le dabas a Mateo un apoyo emocional y un aliento que a mí no siempre me salía de forma natural. Nos equilibrábamos de alguna manera. Pero en lo más importante fallé, Javier se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Fallé en ayudar a criar a un hijo con integridad. Fallé en apoyarte cuando intentabas inculcar esos valores. Y más recientemente fallé en apoyarte en una de las decisiones más difíciles que cualquier padre podría enfrentar. Sus palabras aflojaron algo apretado en mi pecho. Gracias por decir eso. He hablado con él, continuó Javier. Con Mateo, quiero decir. Sin que Valentina estuviera presente. Esto me sorprendió. ¿Cuándo? Ayer. Fui a su nuevo apartamento, hizo una ligera mueca. Es un bajón considerable respecto a su estilo de vida anterior. Un apartamento de un dormitorio en un barrio que, siendo generosos, podría describirse como en transición. No pude evitar pensar en la finca en Deià para la que habían dado una señal, las compras de lujo, la arrogancia que los había llevado a esta circunstancia disminuida. ¿Cómo está? Enojado, amargado, culpando a todo el mundo menos a sí mismo, Javier suspiró profundamente. Pero también creo, empezando a enfrentar la realidad. Ha solicitado varios puestos fuera del sector financiero, ha sido rechazado de todos hasta ahora. Su reputación en la industria parece haberse visto afectada a pesar de nuestra discreción. La información corre en los círculos empresariales, dije. No anunciamos la verdadera razón de su partida, pero la gente habla, los clientes preguntan. Ahora trabaja en un centro de llamadas, dijo Javier en voz baja. Servicio al cliente para una compañía de cable. Valentina está tratando de reconstruir su presencia en las redes sociales como influencer, pero al parecer la mayoría de sus amigos han desaparecido ahora que no puede organizar fiestas en una mansión ni tomarse vacaciones de lujo. No sentí ningún placer en su caída, solo un triste reconocimiento de las consecuencias naturales. Son jóvenes. Tienen tiempo para reconstruir sus vidas, tomar mejores decisiones. Si aprenden de esto, asintió Javier. Eso es lo que le dije a Mateo. Que esto podría ser tocar fondo o podría ser un punto de inflexión. Su elección. ¿Y su respuesta? Sigue enfadado contigo. Se siente traicionado. Pero creo que la realidad está empezando a calar. Preguntó si considerarías reducir los pagos de la restitución, dijo que están ahogados financieramente. Negué con la cabeza firmemente. Los pagos se mantienen como se acordó. Robaron ese dinero, Javier. De la empresa, de los clientes, de mí personalmente. Las acciones tienen consecuencias. Eso es lo que le dije, dijo él, sorprendiéndome de nuevo. Que necesitaba cumplir el acuerdo y demostrar que podía volver a ser digno de confianza, aunque sea difícil. Gracias, dije en voz baja, por apoyarme en esto. Extendió la mano por el espacio entre nosotros, tomando la mía. Debería haber estado apoyándote desde el principio. Siento que haya sido necesario algo tan extremo para hacérmelo ver.
Su tacto era cálido, familiar, la primera conexión real que habíamos tenido en semanas. ¿Dónde nos deja esto? Pregunté haciéndome eco de su pregunta de la sala de juntas. Eso depende, respondió. ¿Puedes perdonarme por fallarte? Por no ver lo que estaba pasando con Mateo, por culparte cuando finalmente lo expusiste. Consideré sus preguntas cuidadosamente. Creo que el perdón es un proceso, no una sola decisión. Pero quiero trabajar para conseguirlo. Te he echado de menos, Javier. Nos he echado de menos. Yo también os he echado de menos, apretó mi mano suavemente. Quizás podríamos empezar con una cena, solo nosotros dos. Hablar de algo que no sea la empresa o Mateo, para variar. Era un pequeño paso, pero importante. Me gustaría. Más tarde esa noche, mientras compartíamos una comida sencilla en la mesa de nuestra cocina, sentí que una tímida esperanza echaba raíces. Javier y yo teníamos un largo camino por recorrer para reconstruir la confianza y la intimidad que se habían dañado. Pero estábamos empezando. Al igual que Consultoría Rojas, nuestro matrimonio entraba en una fase de reconstrucción, estructurado con más cuidado, más vigilante contra posibles debilidades, pero aún fundado en décadas de historia compartida y afecto genuino. Después de cenar, mientras fregábamos los platos juntos en un silencio cómplice, Javier preguntó: ¿Has pensado en lo que viene ahora para ti en la empresa? Sí, lo he pensado, admití. Voy a asumir un papel más activo por ahora para estabilizar las cosas tras la marcha de Mateo y Valentina, pero a largo plazo, estoy considerando un enfoque diferente para la planificación de la sucesión. Espero que no sea otro miembro de la familia, dijo Javier con una sonrisa irónica. No, reí suavemente. Estoy pensando más bien en desarrollar el talento interno. Personas que han demostrado su lealtad y capacidad a lo largo de años, no de meses. Gente como Clara. Siempre fue notablemente competente, observó Javier. Mateo nunca le dio suficiente crédito. Mucha gente no lo hizo, asentí, incluyéndome a mí a veces. Pero eso está cambiando ahora. Mientras secaba el último plato y lo guardaba, sentí un sentido de propósito que había faltado en los últimos años. Consultoría Rojas sobreviviría a esta crisis y emergería más fuerte, con un liderazgo que realmente encarnaba los valores sobre los que había intentado construir la empresa. Mi matrimonio también podría sanar eventualmente con una comunicación honesta, reemplazando los patrones cómodos pero finalmente dañinos en los que habíamos caído. Y Mateo, eso estaba por ver. El camino hacia la redención estaba ahí, si él elegía tomarlo. Pero el viaje sería suyo. Yo no podía recorrerlo por él. Ya no podía protegerlo de las consecuencias de sus acciones. De esa manera, quizás este doloroso episodio fue una especie de regalo, una última oportunidad para que mi hijo se convirtiera en el hombre que siempre había esperado que fuera, en lugar de la persona arrogante y deshonesta en la que se había permitido convertirse. Solo el tiempo diría si aprovecharía esa oportunidad. Por ahora, tenía una empresa que reconstruir, un matrimonio que reparar y una vida que reclamar, un paso sincero a la vez. Pasaron 6 meses, trayendo cambios tanto esperados como sorprendentes. Consultoría Rojas no solo sobrevivió a la transición, sino que prosperó bajo la nueva estructura de liderazgo. Sin el sabotaje oculto de Mateo y Valentina, la retención de clientes mejoró drásticamente, y la atmósfera en la oficina se transformó de una tensa incertidumbre a una energía colaborativa. Clara superó incluso mis más altas expectativas en su nuevo rol, aportando una nueva perspectiva mientras honraba los valores fundamentales de la empresa. Varios otros empleados de larga data asumieron puestos de liderazgo que Mateo les había bloqueado previamente, creando un equipo ejecutivo diverso y experimentado. En casa, Javier y yo habíamos reconstruido gradualmente nuestra relación. La habitación de invitados estaba vacía de nuevo, y aunque nunca recuperaríamos la confianza ciega de nuestros primeros años, desarrollamos algo quizás más valioso, una asociación basada en la comunicación honesta y el respeto mutuo. Nuestras citas nocturnas semanales se habían convertido en un ritual sagrado, un momento para conectar sin las presiones del trabajo o el drama familiar. En cuanto a Mateo y Valentina, recibíamos noticias principalmente a través de Javier, quien mantenía un contacto limitado con ellos. Se habían mudado a otra ciudad, ambos trabajando en empleos que habrían considerado por debajo de ellos un año atrás. Valentina había abandonado sus aspiraciones de influencer y ahora era dependiente en unos grandes almacenes.
Mateo trabajaba en la administración de una pequeña empresa de fabricación, haciendo contabilidad básica, lo más cerca que podía estar del trabajo financiero mientras cumplía con el acuerdo de no competencia. Los pagos de la restitución llegaban puntualmente cada mes, no sin quejas, según Javier, pero llegaban. Les llevaría años devolver el importe total, un recordatorio constante de sus elecciones y sus consecuencias. No había hablado directamente con Mateo desde el día en la sala de juntas. Él no había intentado contactarme y yo había respetado esa distancia, creyendo que cualquier reconciliación tendría que comenzar con él reconociendo la gravedad de lo que había hecho. Hasta ahora, ese reconocimiento no había llegado. Hasta hoy. Señora Rojas. La voz de Clara sonó a través del intercomunicador de mi escritorio. Hay alguien aquí que quiere verla. No tiene cita, pero dudó. Es Mateo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mateo está aquí ahora? Sí. ¿Le digo que no está disponible? Lo consideré brevemente. Una parte de mí quería negarse, mantener el límite que se había establecido. Pero otra parte, la madre que todavía amaba a su hijo a pesar de todo, no podía rechazarlo. No está bien. Hazle pasar. Mientras esperaba, ordené los papeles de mi escritorio, un hábito nervioso que creía haber superado hacía décadas. ¿Qué podría querer después de todo este tiempo? ¿Dinero? ¿Una reducción en los pagos de la restitución? ¿Una flexibilización del acuerdo de no competencia? La puerta se abrió y entró Mateo. Apenas lo reconocí al principio. Atrás quedaban el traje caro, el pelo perfectamente peinado, el aire de confianza. Mateo llevaba pantalones chinos y una camisa sencilla, el pelo cortado en un estilo práctico y barato. Había perdido peso, y había en él un cansancio que no había estado allí antes. Mamá, dijo simplemente, de pie torpemente justo dentro de la puerta. Mateo. Señalé la silla frente a mi escritorio. Por favor, siéntate. Lo hizo. Sus movimientos rígidos, incómodos. Por un momento ninguno de los dos habló. El silencio pesado con 6 meses de separación y años de confianza dañada. Tienes buen aspecto, dijo finalmente. La empresa parece ir bien también. Sí, asentí en ambos casos. ¿Y tú? Se encogió de hombros ligeramente. Sobreviviendo. Ha sido un ajuste. Esperé, dejándole encontrar el camino hacia lo que fuera que lo había traído aquí. No he venido a pedir nada, dijo finalmente como si leyera mis pensamientos. Sé que es lo que probablemente esperas, que quiero dinero o una reducción en los pagos o algún tipo de exención del acuerdo. Se me había pasado por la cabeza, admití. No, negó con la cabeza firmemente. Estoy aquí porque te debo una disculpa. Una de verdad, no las excusas que intenté ofrecer ese día en la sala de juntas. Esto fue inesperado. Mantuve mi expresión neutral, no queriendo desanimarlo, pero no del todo lista para aceptar lo que pudiera ofrecer. He estado pensando mucho estos últimos 6 meses, continuó. Sobre quién soy, quién he sido, sobre las decisiones que tomé y por qué las tomé. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Me miró directamente a los ojos por primera vez. Que he vivido toda mi vida adulta con un sentimiento de derecho que era completamente injustificado. Que me convencí a mí mismo de que merecía un trato especial, que merecía más de lo que ganaba, que usé el apoyo incondicional de papá y tu éxito como excusas para mis propios fracasos. Su honestidad me sorprendió. No sonaba como el Mateo que había salido de mi oficina hacía 6 meses, enfadado y a la defensiva. ¿Qué cambió? Pregunté. La realidad, dijo con una risa sin humor. Perderlo todo tiene una forma de aclarar lo que importa. Pero también la terapia. Valentina y yo empezamos a ver a alguien por separado. El matrimonio no sobrevivió una vez que no pudimos culpar a factores externos de nuestros problemas. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. A pesar de mis problemas con Valentina, un divorcio era doloroso para cualquiera. No lo sientas. Fue lo mejor. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante. El terapeuta me ayudó a ver patrones que he estado repitiendo toda mi vida, tomar atajos, culpar a otros, esperar un trato especial, usar el encanto para manipular situaciones. Hizo una pausa.
Todas las cosas que intentaste corregir cuando era más joven, y que ignoré o rebatí. Permanecí en silencio, esperando que continuara. No pido perdón, mamá. Lo que te hice a ti, a la empresa, a nuestra familia, fue inconcebible. Traicioné tu confianza de la peor manera posible, y tengo que vivir con ello. Entonces, ¿qué pides? Mantuve mi voz suave a pesar de mi persistente cautela. Nada, negó con la cabeza. Solo necesitaba decirte que sé que lo que hice estuvo mal. Completa y fundamentalmente mal. No un error, ni un malentendido, ni una situación que se fue de las manos, sino una serie deliberada de decisiones que tomé porque pensé que tenía derecho a más de lo que tenía. Sus palabras se asentaron entre nosotros, pesadas con una sinceridad que no había esperado. Por primera vez desde que descubrí su traición, sentí un atisbo de algo parecido a la esperanza por el futuro de mi hijo. Gracias por eso, dije finalmente. No debe haber sido fácil venir aquí y decir estas cosas. No lo fue, asintió. Pero no es nada comparado con lo que te hice pasar. Dudó y luego añadió, hay algo más que quería decirte. He estado colaborando con un programa de educación financiera sin ánimo de lucro en algunos de los barrios más pobres, enseñando presupuestos básicos, como evitar préstamos abusivos, ese tipo de cosas. Es trabajo voluntario, solo tardes y fines de semana, pero se siente bien. Como si estuviera usando lo que sé para ayudar a la gente por una vez, en lugar de explotarla. Esto me sorprendió genuinamente. Eso es encomiable, Mateo. No es suficiente para compensar lo que hice, dijo rápidamente. Nada podría serlo. Pero es un comienzo. Un camino diferente. Hablamos durante casi una hora, cubriendo terreno que deberíamos haber cubierto años atrás. Mateo habló abiertamente de la presión que había sentido por estar a la altura de mi éxito, del resentimiento que se había enconado cuando las cosas no le resultaban tan fáciles como creía que debían, de la dinámica tóxica en su matrimonio que había fomentado sus peores impulsos. Yo hablé de mis propios remordimientos, como quizás me había centrado demasiado en los resultados en lugar del carácter al criarlo, como había permitido que la indulgencia de Javier quedara sin respuesta con demasiada frecuencia, como a veces había usado el apoyo financiero como sustituto de la conexión emocional. No fue una reconciliación milagrosa. Se había hecho demasiado daño para eso. Pero fue algo que no me había atrevido a esperar, una conversación honesta entre adultos reconociendo verdades duras y asumiendo la responsabilidad de sus propios papeles en lo que había sucedido. Cuando Mateo se preparaba para irse, se detuvo junto a la puerta. No espero que las cosas entre nosotros vuelvan a ser las mismas. Sé que la confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar por completo. Pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor, de ser alguien de quien quizás puedas volver a sentirte orgullosa algún día, aunque sea desde la distancia. Siempre he estado orgullosa de tu potencial, Mateo, dije con cuidado. Me alegra ver que empiezas a realizarlo, incluso en estas circunstancias difíciles. Después de que se fue, me senté en mi escritorio durante mucho tiempo, procesando lo que acababa de suceder. La disculpa no borraba la traición ni sanaba mágicamente las heridas que había creado. Pero era un comienzo, una señal de que quizás mi hijo no estaba completamente perdido en la persona arrogante y deshonesta en la que se había convertido. Esa noche le conté la conversación a Javier durante la cena. Suena a que está intentando cambiar de verdad, dijo él, la esperanza evidente en su voz. Quizás, asentí con cautela. El tiempo dirá si es un cambio duradero o solo una fase nacida de la necesidad. No pareces convencida, observó Javier. Consideré mis palabras cuidadosamente. Quiero creer en su transformación, pero he pasado demasiados años poniendo excusas por él, viendo lo que quería ver en lugar de lo que realmente había. Esta vez necesito acciones, no solo palabras sostenidas en el tiempo. Es justo, reconoció Javier, y probablemente más sano para ambos a largo plazo. Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para acostarnos, Javier preguntó: ¿Te arrepientes alguna vez de tender la trampa con la tarjeta de crédito, de exponerlo todo de la forma en que lo hiciste? Pensé en el caos de los últimos 6 meses, la reestructuración de la empresa, la tensión en nuestro matrimonio, la dolorosa separación de nuestro único hijo. Pero también pensé en la honestidad que había reemplazado a las mentiras cómodas, en la integridad que se había restaurado en mi empresa y ahora, posiblemente, en el comienzo de un crecimiento genuino en mi hijo. No, dije finalmente.
Fue doloroso, más doloroso de lo que podría haber imaginado, pero necesario. A veces, lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones, incluso cuando ese alguien es tu hijo, dijo Javier en voz baja. Especialmente entonces, repliqué. Porque de lo contrario, nunca maduran de verdad. Mientras apagaba la luz, pensé en la tarjeta de crédito que lo había empezado todo, el cebo en una trampa que en última instancia, no solo había atrapado a un ladrón, sino que quizás, de una manera extraña, había liberado a un hijo para convertirse finalmente en el hombre que era capaz de ser. El camino a seguir seguía siendo incierto. La confianza, una vez destrozada, nunca podría restaurarse por completo a su estado original e inocente. Pero quizás algo nuevo podría crecer en su lugar. Algo más maduro, más honesto, más resiliente, porque había sido probado por el fuego. Solo el tiempo lo diría, y por primera vez en muchos años, estaba contenta de dejar que el tiempo hiciera su trabajo sin tratar de controlar el resultado.